Hola, yo soy Brian Nieto. Yo soy Ashley Benítez. Soy Fernando García. Yo soy Sandra Herrera. Soy Lisbeth Cervantes. Yo soy Jiménez Gómez. Y el día de hoy les venimos a presentar sobre los transgénicos. La palabra transgénico se refiere a un organismo o célula cuyo genoma ha sido alterado mediante la introducción por medios artificiales de una o más secuencias de ADN ajeno proveniente de otra especie. Los organismos transgénicos se generan en el laboratorio para fines de investigación. El término transgénico significa la inclusión de un gen extraño a un organismo. Normalmente usamos el prefijo trans cuando atravesamos distancias, por ejemplo, un viaje transatlántico es cuando cruzamos un océano muy grande, mientras que una transfusión sanguínea es cuando un enfermo recibe sangre de otra persona. Decidimos que transportamos productos o transmitimos mensajes. En el contexto biotecnológico, un transgénico es cuando se transfiere un pedazo de ADN de la célula a otra. Transgénicos o productos transgénicos son alimentos modificados genéticamente. Estos alimentos han sido alterados mediante técnicas de ingeniería genética, introduciéndoles uno o varios genes que les confieren propiedades especiales. La mayoría de los alimentos transgénicos que existen en la actualidad son de origen vegetal. Un ejemplo de ellos es el maíz, que es resistente a las plagas y a cambios del tiempo. Otras mejoras que pueden tener es que pueden aumentar el tamaño, su sabor es más fuerte y duran más. Los génicos son seres vivos, por ejemplo plantas, animales o microorganismos que han sido modificados en laboratorio mediante la inyección de genes de otras especies para proporcionarles características que nunca obtendrían de una forma natural. Por ejemplo, en una planta que es vulnerable a cierto tipo de plaga, se le implanta el gen de otra que es resistente a la misma plaga, obteniendo de esta manera una versión modificada de la planta original. Mediante la ingeniería genética se clona, es decir, se duplica, modifica y se fragmenta el gen de un organismo para insertarlo en otro y el producto es un organismo genéticamente modificado o transgénico. Un animal transgénico se produce al tomar un trozo de ADN que no se encuentra normalmente en el animal y se incorpora de nuevo entre sus cromosomas normales. Los posibles beneficios de los alimentos transgénicos que podemos tomar como ventajas incluyen alimentos más nutritivos y más apetitosos. Las plantas resistentes a la sequía y a las enfermedades que requieren menos recursos ambientales, como el agua y el fertilizante. Menos uso de pesticidas. Aumento en el suministro de alimentos a un costo reducido y con mayor vida útil. Crecimiento más rápido en plantas y animales. Hay algunas desventajas, como por ejemplo que el cruce de genes puede provocar que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos. Que los hongos y virus acostumbran a mutarse como medida de protección. Esto puede dar lugar a especies desconocidas hasta ahora. Las nuevas especies pueden ser más invasivas que el resto e influir negativamente en el ecosistema. Y algunos estudios afirman que podría afectar a la fertilidad. Hola, mi nombre es Andrea Silva y hoy les voy a hablar sobre algunos datos de los transgénicos. Más del 80% de producción de soja y el 30% de producción de maíz se constituye sobre plantas transgénicas. En todo el mundo existe 180 millones de agricultores. De estos, en 29 países se utilizan este tipo de plantas transgénicas. Los cultivos transgénicos ayudan a cubrir las demandas de alimentos y combustible y son más resistentes a las influencias ambientales y a plagas. Algunos de los impactos que tienen los transgénicos en la biodiversidad. Uno de ellos es el incremento del uso de herbicidas y fertilizantes, ya que estos no solo afectan a los suelos, sino que también afectan el agua, la flora y la fauna. También existe una gran contaminación de especies silvestres, también muchos cambios en el suelo y a causa de estos podría haber una gran deforestación y desecación de turberas. La historia de los transgénicos en México. Bueno, todo esto ocurre aproximadamente en el año 1988, cuando una empresa llamada Sinolopasta solicita una autorización para trabajar con la siembra experimental de los tomates transgénicos, la cual se le fue aprobada en ese mismo año. Uno de los primeros lugares aprobados para el uso de alimentos transgénicos fue en el municipio de Guasave, ubicado en el estado de Sinaloa, en el año 1988. Después de esto se extendió a varios estados de la República Mexicana,
como el estado de Baja California Norte y Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, estados del centro y estados del sur. En el año 2005, el gobierno mexicano publicó el 18 de marzo una ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, o por sus siglas IBOGM, la cual daba permisos de liberación de transgénicos, pero con 3 fases, las cuales son liberación experimental, programas piloto y liberación comercial. En México, durante la liberación de transgénicos, se cultivaron distintos productos como la alfalfa, el algodón, la canola, la naranja Valencia, el limón mexicano, el trigo, el tomate, el arroz y el maíz, entre muchos otros. Para terminar, mencionamos que cada 8 de abril se celebra el Día Internacional de Oposición hacia los Alimentos Transgénicos, un movimiento de acción mundial que manifiesta el rechazo hacia el cultivo y producción de alimentos modificados genéticamente, afectando la agricultura y la alimentación tradicionales. El Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos se creó el 8 de abril de 2006 por iniciativa de 100 organizaciones internacionales ubicadas en más de 40 países. Su finalidad es divulgar los efectos nocivos de los cultivos y alimentos transgénicos en la salud humana y el medio ambiente. Y para terminar, si gustan, les vamos a dejar los links donde sacamos toda la información.